Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 1 de marzo. Ya terminaron las vacaciones, una serie de actividades en nuestra ciudad en el ámbito de la cultura y precisamente queremos iniciar este año, prácticamente, ¿cierto?, después del periodo estival, con el tema de la cultura en nuestra ciudad. Y para ello hemos invitado a 3 distinguidos representantes del sector, partiendo por la directora del Consejo de la Cultura, Melissa Ostoich. ¿Qué tal, Melissa? Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Hola, un gusto estar hoy día con ustedes. Iván Verapinto, académico y director del Teatro Universitario Expresión. Iván, una vez más con nosotros, gracias por... Muchas gracias por la invitación. Por estar en el programa. Alberto Díaz Parra, licenciado en Arte, presidente de la MITA, entre muchas otras actividades que realiza Alberto. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Aquí estamos, bien, gracias. Y como es habitual en nuestro programa, nuestro analista Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Lo pasaste mal en la vacaciones? Primer día de trabajo. Oye, vamos a partir con cultura. Este programa hacía tiempo que queríamos hacerlo, ¿cierto? Porque es un aspecto relevante en el desarrollo de los pueblos, ¿cierto? De la comunidad, y también tiene un aspecto político, digamos, que no deja de ser relevante, ¿no? No porque este programa sea de política no podemos hablar de cultura, ¿o no? Se puede hablar de política cultural o se puede hablar de cómo la cultura puede ser la cultura oficial y por lo tanto una política. Y también es una política dejar que la diversidad cultural se manifieste. ¿Por qué es tan importante el tema de la cultura, Melissa? Porque es importante, porque es la manifestación de los pueblos, es el cómo nos paramos ante una estructura social. A mí hay una definición que me queda muy claro: todos los seres humanos comemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que comemos? O cómo lo comemos es lo que nos diferencia, es lo que nos da diversidad. Y particularmente este país y esta región que está compuesta por una multiplicidad de culturas, de saberes, de nacionalidades que se conjugan. Y finalmente es lo que nos da sentido. Por eso es importante. Iván, siempre la cultura, o no sé si siempre, pero hasta hace un tiempo, ¿cierto?, era como un poco el pariente pobre, digamos, ¿cierto?, a la hora de asignar recursos. El Estado se preocupaba muy poco. Pareciera que eso ha ido cambiando con el tiempo, pero siempre como que estamos al debe, ¿o no? Bueno, la verdad que ya en otros programas lo he planteado y en otras instancias, el tema no es solamente la percepción que tiene la institucionalidad y las personas, los ciudadanos, sobre el tema de la cultura, ¿no?, sino que tiene un trasfondo que es justamente el modelo. Y este modelo que aún sustentamos, que el Estado sustenta, es un modelo justamente que tiene muchas falencias y muchos puntos flacos y muchas críticas, que posteriormente la voy a desarrollar, y que hace justamente vernos siempre en desventaja como ciudad, como región y también como país. Tenemos un capital cultural que podría servir como palanca de desarrollo social, pero lamentablemente este Estado aún no ha asociado las políticas sociales con la cultura. Desde la dictadura, desde el año 1990, separaron el tema de la política cultural de las demás políticas. Y hasta el día de hoy, los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, los gobiernos de la derecha han seguido manteniendo este modelo, que es un modelo anacrónico, un modelo superado en muchas latitudes, y es un modelo que además sigue manteniendo todas las falencias que hemos heredado históricamente. Alberto, ¿cuál es la visión que tienes? Mira, bueno, para decir algo distinto, yo creo que una de las cosas que más ha pesado es el efecto desmovilizador. Ese efecto desmovilizador que tuvo la concertación de partida, que parecía como razonable al principio, y que ha seguido desmovilizando. Y para darte un ejemplo así de lo que yo viví, durante los años 80, a finales de los 80, yo era dirigente de un grupo de muralistas que abarcaba gente de todos los partidos en Santiago, una organización de ámbito. Había
los últimos años aparecieron, por ejemplo, reapareció la Brigada Ramona Parra, te digo como el 88, 89, o sea, hacia el final nomás. Todo el trabajo anterior fue de otro grupo. Y ese grupo estaba haciendo propuestas estéticas nuevas, porque era gente de la universidad, de universidades y de poblaciones que lo armaban. Y extrañamente, después de los 90, cuando uno dice, bueno, estos van a tener más apoyo, van a seguir haciendo el trabajo, van a seguir creando, los hicieron desaparecer. O sea, si en ese extremo los desmovilizaron, imagínate a las brigadas de los otros grupos. Creo que la única brigada que subsistió fue la de la izquierda cristiana. Hasta ahora sigue haciendo cosas. Pero se desmovilizó todo un movimiento. Y eso también pasó con el teatro, con todo. ¿Fijas? Y ahí hay un segundo después movimiento importante, que es como el 2000, cuando se forma el Consejo de la Cultura, que se produce otra gran desmovilización. Porque el Consejo de la Cultura desmovilizó a los artistas. Si tú ves lo que hacía ¿cómo se llama? El Consejo de la División de Cultura, que venía del Ministerio de Educación, que estuvo con Claudio Di Girolamo. Ellos hicieron una serie de eventos nacionales gigantescos donde se reunía gente y donde estaba avanzando, ¿verdad? Y ahí fue el momento, fíjate, hasta yo creí que íbamos realmente a crear un movimiento nacional de artistas y de gente de la cultura, y que era eso a lo que se le iba a transferir el poder. Se le iba a dar el poder, se le iba a dar los recursos para que realmente hicieran lo que habían estado haciendo. Y no. Y esto que parecía tan bueno del Consejo de la Cultura, por eso yo pienso que a lo mejor el Ministerio de la Cultura va a ser un hachazo peor, se transformó en que todos los consejos, consultivos, consejo directivo, era de gente que no tenía nada que ver con la cosa y que nunca hizo nada. O sea, yo creo que si uno le pide nombrar quiénes son los consejeros, nadie sabe. Y realmente no hay poder. Vamos a seguir avanzando, Alberto, pero tú planteaste un punto acá que me parece interesante. Termina la dictadura, Omar, y uno dice, bueno, la televisión, ¿cierto? En la televisión vamos a ver, qué sé yo, a los artistas proscritos, aquellos, ¿cierto?, que no hemos podido ver durante todos estos años y esperamos con ansia, ¿cierto? Yo no puedo olvidarme de un hito histórico, ¿cierto?, que fue cuando cambia el gobierno, aparece Elwin y en Televisión Nacional, ¿cierto?, ponen la misma característica musical que tenía hasta el año 73, que era un tema de Víctor Jara, un tema instrumental de Víctor Jara. Y aparece, ¿cierto?, Bernardo de la Mas y dice bienvenido, no sé qué, ¿cierto?, a este nuevo gobierno, en fin. Y uno dice, bueno, ahora la alegría llegó, digamos. Y resulta que nunca estuvieron artistas, digamos, ¿cierto?, que habían estado en el Café del Cerro, en fin, en Las Peñas, en todo este movimiento que hubo en torno, ¿cierto?, al término de la dictadura y no aparecieron, y no aparecieron más. Y esto que estoy diciendo yo, ¿cierto?, la gente seguramente con los años nuestros lo constató, y el propio Patricio Bañados, que fue, ¿cierto?, el locutor oficial de la campaña, no lo ha señalado en reiteradas veces, que a él nunca más lo llamaron, ¿cierto?, nunca más lo tomaron en cuenta. Él no era militante de ningún partido político, pero había sido rostro de la campaña por el no, que fue, yo creo, en gran medida, ¿cierto?, la que ayudó a que terminara la dictadura y que triunfara el no. Entonces, hay desde el Estado, volviendo a lo que decía Alberto e Iván, una intencionalidad aquí, digamos. Y esto sí es político, digamos, ¿no? A pesar de que estamos hablando de cultura. Es político. Sí. Es una decisión política, porque esta desmovilización que señalas tú no solamente fue con el mundo artístico-cultural, sino que en esos años las organizaciones de base, las organizaciones sociales, la densidad organizacional en Chile era mucho más amplia y más profunda que la que hoy día tenemos. No olvidemos que para enfrentar la dictadura se crearon jardines infantiles populares, consultorios populares, ollas comunes, comprando juntos, o sea, un montón de que hacen posible. Mi tesis es que es todo este movimiento social que hace posible el triunfo del no. Lo que pasa es que esta movilización social, este movimiento social pro democracia, ya su triunfo es capitalizado por un grupo político específico, y que de ahí en adelante se inicia una administración que ya comparto las críticas de Iván,
en el sentido de que yo creo que el modelo lo que evita, y para rescatar un poco lo que decía Melissa al comienzo, la cultura también es, creo yo, la reflexión del ser humano sobre su propio accionar, sobre su propia existencia. Y lo que hoy día se hace a través de la televisión, a través de algunos festivales muy comentados en el último tiempo, es evitar que nosotros como seres humanos reflexionemos sobre el sentido de nuestra existencia y el contexto sociopolítico o socioeconómico de nuestra existencia. Por lo tanto, se va produciendo una especie de vaciamiento del sentido más profundo del ser humano. Y yo creo que esa es la tarea de la política, esa es la tarea cultural. Sí, mira, sí. al mismo comentario y a lo que decía Alberto, lo que ocurre es lo siguiente, de que en el papel nosotros leemos las políticas del Consejo de la Cultura y evidentemente que podemos estar de acuerdo en lo teórico, ¿no? Se plantea, por ejemplo, la participación ciudadana, ¿no es cierto? Pero veamos de qué participación hablamos. Resulta que nosotros estamos dentro de un modelo político de democracia representativa, en donde pensamos que nuestros representantes son los portavoces del pueblo, que los representan. Entonces, bajo esa lógica, se actúa en llamados a consultas a especialistas, a ciertos sectores letrados, a ciertas personas connotadas, que evidentemente no vamos a discutir sus capacidades, sus habilidades, etcétera, etcétera, pero que no representan a la mayoría de la gente, porque no tiene la gente en este modelo ni voz ni voto, solamente en el sugerir, en dar ideas, para que luego los burócratas en Santiago, con el filtro, digan lo que se hace y lo que no se hace en la región, más o menos interpretando a los gestores culturales, palabra obsoleta totalmente, porque en Latinoamérica ya no se habla del gestor cultural, hablamos de la mediación cultural, porque el gestor cultural es un hombre destinado solamente a la administración, que responde al modelo actual, administrar proyectos. Entonces, ¿de qué manera nosotros vemos la participación en este modelo cultural chileno? En esa, llamar a representantes, llamar a ciertas personalidades que no representan ni el 0,1% de la población de una región. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Dónde está la gente común y corriente, los vecinos? ¿Dónde están representados? Totalmente desmovilizados. A ver, Melissa, ¿te haces cargo tú de estas críticas o no? ¿Esto es tema dentro del Consejo? ¿Se conversa? Sí, es una crítica, me imagino, que no solamente surge de acá, digamos. Es un tema y yo también concuerdo que la forma en que se hace cultura tiene que ver absolutamente con el modelo. Y este modelo permeó efectivamente todas las capas de nuestra sociedad. Y en definitiva esta desmovilización de la que se habla cuando sabía o sea, que existía un enemigo común, se acabó el enemigo común y se acabaron como las banderas. Es complejo, difícil de abordar, pero estamos buscando alternativas. O sea, quizá Alberto dice que no representan a nadie. Hasta el último consejo nosotros teníamos, no sé, por ejemplo, a Guillermo Jorquera, un gran hombre de la cultura acá, a Lali Osorio, que representaba a la universidad. En fin, ahora tenemos nuevos consejeros. Y los llamados siempre están a participar. Efectivamente, a lo mejor no es el mejor modelo y tenemos que repensar. Yo sí creo que el Ministerio le entregará fortalezas a la gestión de la cultura. Me ha tocado conversar con gente de otros países y de repente, no sé, pues tan criticados Fondar por nuestros artistas, otra gente dice, oye, pero nosotros acá no tenemos eso. O sea, es una precariedad absoluta. A mí me encantaría que la cultura a lo mejor tuviera un porcentaje mucho mayor del PIB, pero en el país, en cómo nos encontramos y cómo se van dando las situaciones, creo que no es el peor escenario. El gobierno de la presidenta en todos sus periodos ha incrementado el gasto en cultura, prefiero decir la inversión en cultura. Nosotros pasamos cuando yo llegué de 134 millones a tener 300 millones, que quizá suena a repartición de plata, pero con eso hay muchos artistas, muchas personas que se dedican a esto,
que pueden sacar sus proyectos, que de alguna u otra manera no sería rentable. Muchas veces yo reflexiono, veo los modelos de Bogotá, veo los modelos de México. Claro, también son poblaciones mucho más grandes. O también si nos vamos a lo fino, nuestro país, más del 70% de las personas gana menos de 350 lucas. ¿Hay plata para cultura? Si es que no la ponemos nosotros como Estado de alguna forma, entonces igual son como varias variables que creo se deben conjugar. Entonces quizás no es el escenario más óptimo, pero tampoco creo que seamos así como lo más malo de este mundo en lo absoluto. Alberto. No, pero puede haber plata, pero también la plata tiene que gastarse de forma inteligente. ¿Cuánto? Más o menos 1.000 millones, un poco más, se gastaron en la Casa de la Cultura, que era un buen proyecto, ¿cierto? Se decía, bueno, una Casa de la Cultura, y armarlo, se gastaron como eso. ¿Ah? Se gastó más que en el de Altos Pisos. Y sin embargo, es una casa inútil. Es una casa que no ha producido, una casa que está mal hecha, está mal diseñada, está mal arquitecturada. Si tú te mueves arriba, se escucha abajo, no está el sonido. Se corta la luz, ¿cachai? Si alguien pega un zapateo, se corta la luz. Entonces, es algo que está mal hecho y que se gastaron 1.000 millones, en vez de haber pensado bien ese proyecto y con esa plata haber hecho una casa de cultura nueva, un espacio nuevo, similar a lo mejor al de Altos Pisos o al Centro Cultural de Pozo Almonte, y haberlo hecho en un barrio distinto del centro. Porque aquí no se puede centrar. ¿Por qué no se hace cerca del hospital? O se hace... Hay un montón de lugares donde se podía haber instalado un buen centro cultural nuevo, con la técnica que se requiere ahora, no esa cosa. No hay ni un salón. La sala de exposición en medio la partieron con una cuestión que llega hasta el techo, que te asfixia el espacio, no deja que pase la luz. De cemento. O sea, hay una... pero es una cuestión casi de nivel de estupidez. ¿Cómo se...? No tiene nada que ver con los conceptos modernos de espacios para el desarrollo de la cultura. No tiene nada que ver. No hay otro espacio. Hay intentos buenos, a lo mejor de haber armado el ex cine como un espacio cultural, pero no tiene un atrás. ¿Te fijas? Es un escenario estrecho. ¿Eso a qué nos lleva? Los espacios son súper importantes. Tú ves en teatro, yo no he visto ninguna obra de gran formato. Solamente estamos en teatro de cámara. Y debiéramos tener teatro de gran formato. Si los espacios te llevan a esas cosas. ¿Te fijas? Bueno, ya hemos planteado algunos temas. Se nos pasó volando ya el primer bloque del programa. Sí, vamos a ir a una pausa y retomamos esta conversa que está bien interesante, que es masa crítica en Iquique Televisión.